La gloria al Señor por este precioso día que estamos aquí en la casa del Señor. Una vez más queremos saludar a todos aquellos que nos miran a través de las diferentes plataformas que transmitimos, y queremos que el Señor bendiga a cada uno de aquellos que nos estarán viendo o nos están mirando a través de estas plataformas. Queremos que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. Amén. Queremos que el Altísimo haga una obra maravillosa en la vida de ellos, de nosotros, la iglesia de este día, y queremos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo, del mar, la tierra, el mundo y su plenitud, y todo lo que en él habita. Así de que le voy a invitar este día a un tema extraordinariamente maravilloso, y vamos a ser bendecidos de una manera preciosa. Amén. Póngase por favor de pie en el nombre de Jesucristo, y vamos a entrar a un estudio nuevo. Amén. Ya terminamos la enseñanza de 3 semanas de las viudas. ¿Aprendieron algo? ¿Sí? Qué bueno. Luego les voy a preguntar qué aprendieron. Amén. Y ustedes me dicen, pastor, aprendimos esto. Aleluya, qué bendición. Vamos a ir a una porción de la palabra maravillosa. Le pedí al Señor, ¿qué le voy a enseñar a la iglesia? Aleluya. ¿Verdad? Como decía el hermano ayer, muchas veces cuando uno no cocina, está uno tranquilo, reposado, no tiene uno preocupación. Pero cuando uno está siempre cocinando, me refiero predicando la palabra, siempre está preocupado por qué comida vamos a darles. ¿Me entiende? Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Números capítulo 20, por favor. Números capítulo 20, versículo 23 hasta el 29. Usaremos estos versículos como versículos de introducción. Amén. Versículos únicamente de introducción en el nombre de Jesucristo, para poder nosotros, aleluya, entender el mensaje que voy a desarrollar de este capítulo Números 20, 23 al 29. Cuando esté ahí, esté fuerte, amén. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra: en el nombre de Jesucristo, Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma Aarón y Eleazar su hijo, hazlo subir al monte Hor, y desnuda Aarón de sus vestiduras, viste con ellas Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, ahí morirá. Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió ahí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, con temor y temblor me presento delante de ti esta mañana. Te pido que me dé la sabiduría, el entendimiento, la unción, la gracia, para que yo en tu nombre pueda enseñar a tu iglesia y podamos ser bendecidos, edificados en la palabra, Señor, en esta escuela dominical. Señor, háblanos a lo profundo de vuestra alma, mente, espíritu, y danos, Señor, la gracia, la sabiduría, el entendimiento y la retención de la palabra, para poder vivir, Señor, en ella y cumplir tu palabra, aleluya, y transmitirla a las nuevas generaciones, a quien tú pongas enfrente de nosotros,
para enseñar tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos, tome su lugar, glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. La escuela dominical de esta mañana se titula transfiriendo la unción y delegando la responsabilidad de dirigir el pueblo de Dios. ¿Me entendieron? Transfiriendo la unción y delegando la responsabilidad de dirigir el pueblo de Dios. Amén. Esta enseñanza nos va a hablar algo muy glorioso, muy poderoso, pero también algo muy verdadero para que nosotros podamos cuidar. Uno, dígalo conmigo, mi llamado al servicio de Dios. Dos, la unción que Dios me ha dado, que es la unción del Espíritu Santo en mí. Amén. Aleluya. Y que yo pueda cuidar esta salvación tan grande. Y que nos libre el Señor de pecar. Amén. Transfiriendo la unción y delegando la responsabilidad de dirigir al pueblo de Dios. Uno, cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios. Mira, tú tienes un llamado de Dios. Tienes un llamado de Dios. Por Dios. Dios en algún momento de nuestras vidas, Dios por primera vez, Dios tuvo un encuentro con nosotros. Amén. Y a partir de ese momento, Dios cambió nuestras vidas y nos dio una oportunidad dentro de su llamamiento para llevar a cabo su trabajo en la obra de Dios. Cada hombre que Dios ha servido a Dios, ellos en algún momento de su vida fueron llamados por Dios, como el llamado de Dios a Caín, cuando Caín mató a su hermano. ¿Se recuerda cómo lo llamó Dios? ¿Dónde está tu hermano? Le hizo un llamado de atención a Caín. Y todos conocemos la historia en el capítulo 4 del libro de Génesis. Amén. Que Caín le contesta de una manera áspera: ¿que acaso yo soy guarda de mi hermano? Cuando ya Dios sabía que Caín lo había matado. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Miramos aquí nosotros el llamado de Caín. ¿Dónde está tu hermano? El llamado de Noé, el llamado de Abraham. Amén. El llamado de Moisés, el llamado de Aarón, el llamado de María. Esta fue la familia de Moisés, de Aarón, de María. Fue la familia que Dios escogió para que fueran los libertadores del pueblo de Israel. Mire qué tremendo privilegio. Un privilegio extraordinario cuando Dios escoge una familia, cuando Dios escoge a un hombre, cuando Dios escoge a alguien para que lleve a cabo su propósito, su trabajo, su labor, su llamamiento. Amén. Entonces miramos nosotros el llamado de Aarón, María. Fue la familia que Dios escogió para que fueran los libertadores del pueblo de Israel. Pero mire, escuche, esta familia fue una familia extraordinaria, ¿verdad que sí? María, la compositora del canto, echó a la mar los carros del faraón. Una mujer virtuosa, una mujer extraordinaria, una mujer que aún cuando el libertador número 1 llamado Moisés fue echado al río, ella corrió a un lado del río y veló y miró quién sería quien tomaría al niño Moisés. Amén. Tenemos el llamado de Moisés, el llamado de Aarón.
extraordinarios, ¿verdad que sí? Míreme, pero pecaron. Los tres pecaron. Y los tres tuvieron un encuentro extraordinario con Dios. Ellos vieron la gloria de Dios. Moisés, dice la Biblia, que miró a Dios cara a cara. Aarón era el hombre que le hablaba al pueblo. Y para Aarón, Moisés era como Dios. Entonces, hay una pregunta que quisiera hacer esta mañana. Si nosotros como iglesia tenemos un encuentro con Dios tan maravillosamente y un llamamiento con Dios, de Dios a nuestra vida, llegará el momento que nuestras vidas como seres humanos terminarán en la tierra. ¿Sí? Y al final de la jornada de nuestra vida en la tierra, nosotros, de lo que Dios puso en nosotros, podemos dejar transmitir esa unción a muchas personas, o no transmitir nada. Entonces, mientras yo preparaba esta enseñanza, mientras Dios me daba este mensaje, cuando estaba orando, me decía el Señor, vas a hablarles de esto. Y yo, mi corazón dije, amén, Señor, quiero hablarles todo este mes que entra de agosto, uno de bendición, pura bendición. Voy a hablarles de virtudes, de grandeza, de tu gloria, pero también le voy a hablar que hay unción que se delega, que se da, que se transmite. Amén. Entonces miramos nosotros que estos tres pecaron. Los tres pecaron. Moisés, Aarón y María. La familia, vamos a decir, la familia pastoral. ¿Entiende? La familia de liderazgo, que vieron la grandeza de Dios. Ahora pregúntese, si esta familia pastoral, esta familia de virtud, esta familia que estuvo tan cerca de Dios, pecó contra Dios, ¿qué se puede decir del hermano, de la hermana que solo recibe la palabra a través del vocero y que muchas veces no se acerca tanto a Dios? ¿Podrá pecar? Mucho más. ¿Podrá tener un descuido contra Dios? Mi pregunta es, ¿podrá tener un descuido? Sí, pastor. Eso no hace que no tenga un llamamiento. Todos los que hemos recibido un llamamiento de parte del Señor, hemos sido llamados por su gracia y por su misericordia. Dígame. Pero ¿sabe qué? Esta es la realidad y la verdad de las cosas. Esta es. Si hemos recibido un llamamiento de parte de Dios, hoy en tiempo de la gracia, cuidemos ese llamamiento. Amén. Entonces los tres pecaron. Y la unción que ellos tenían, la cual ellos fueron usados por Dios, tenían que transferir a alguien más para que siguieran llevando el plan de Dios. No es que Dios no pudiera, hermano, hacer una obra poderosa él mismo, sino que Dios quiso usar hombres para manifestar su gloria. ¿Entendemos? No es que Dios no pudiera, Dios lo puede todo. Solo que Dios ha querido usar hombres para que su gloria, para manifestar su gloria. Amén. El texto 23, 24 al 20 dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla.
Este texto habla de pluralidad, habla de dos, por cuanto fuiste rebeldes. Amén. Tomaron Eleazar su hijo, hazlo subir al monte de Hor, y desnudaron de sus vestiduras, y viste con ellas Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, ahí morirá. Amén. 1. El llamado de Moisés se hizo desde antes de nacer. ¿Es correcto? El llamado de Moisés se hizo antes de nacer. Gloria a Dios. Dios lo escogió, lo puso en el palacio de Faraón. La hija de Faraón lo crió por 40 años. ¿Correcto, sí o no? La hija de Faraón lo crió a Moisés por 40 años. Vivió en el palacio, después huyó porque un día Dios lo llamó del monte, en el monte Sinaí. Moisés, cuando cumple sus 40 años, todos sabemos la historia, él sale y observa cómo estaba en cautividad el pueblo hebreo. Todos sabemos que miró a un egipcio golpeando a un hebreo, y al final viene él, lo defiende y mata al egipcio, lo esconde. La siguiente, él vuelve a salir, encuentra a 2 hebreos peleando y vuelve a ser referee, o sea, vuelve a llamar atención. Uno de ellos le dice: o me vas a matar, como mataste ayer al egipcio. Entonces Moisés sale huyendo. Todos sabemos que se fue y empezó a cuidar las ovejas de Jetro, sacerdote de Medián. Amén. ¿Cuántos años duró Moisés pastoreando las ovejas de Jetro? 40 años. Otros 40 años. Para una persona de 80 años, ya es un anciano en este tiempo. ¿Sí? Es un anciano. La Biblia recortó la vida del hombre a los 80 años, el más fuerte y más robusto. Pero Moisés a la edad de 80 años, es como si tuviera apenas 40 años de vida. Estaba en la mitad de su vigor, de su vida, su fuerza, su fortaleza estaba ahí. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? Un día, cuando se cumplen los 40 años de Moisés en el monte Sinaí, cuidando las ovejas de su suegro, todos sabemos la historia. Él va al monte, en las faldas del monte Sinaí, pastorea las ovejas. Y estando en las faldas del monte Sinaí, en el capítulo 3, versículo 1, dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí fue donde el Dios del cielo, cuando él termina 40 años de pastorear las ovejas de su suegro Jetro, se le había acabado lo que es el conocimiento, o dejó a un lado todo el conocimiento del mundo, el conocimiento que aprendió en las universidades egipcias, en todo tipo de estructuras, conocimiento de arquitectura egipcia, conocimiento de todo lo que se movía en el mundo de aquel entonces de Egipto, y Dios lo llevó por 40 años únicamente a pastorear ovejas, a cuidar un rebaño, porque serían 40 años que Dios lo llevaría ya no de pastor de ovejas, sino pastorear su pueblo Israel por el desierto. ¿Entendemos los planes de Dios? Amén. Entonces el Dios del cielo, cuando ya está listo Moisés, cuando cumple su ciclo de 40 años, Dios se le aparece la zarza en la cumbre del monte Sinaí. Moisés mira la zarza
Moisés va a ver la zarza. ¿Por qué razón la zarza arde en fuego, pero no se consume o no se quema? Amén. Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Aquí fue el primer llamamiento de Moisés, el primer encuentro de Moisés con Dios. Hago una pregunta: ¿qué edad tenía Moisés aquí? A este tiempo, 80 años. Oiga, pastor, pero Moisés tuvo un encuentro con Dios cuando era niño. No, Dios le guardó su vida. ¿Es correcto? Dios le guardó su vida. Dios lo puso en manos de la hija de Faraón. Dios lo cuidó por 40 años. Luego salió y fue pastor de ovejas por 40 años. Pero aquí en esta porción de la palabra se empieza a cumplir el propósito. Porque Dios lo guardó en el palacio y porque Dios lo instruyó en pastorear ovejas por 40 años. Porque a los 80 años el Dios Todopoderoso le haría un llamamiento para llevarlo a cumplir su propósito y su obra de Dios. Amén. Amén, hermanos. 5. Dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Dijo: yo soy el Dios de tu padre. ¿Aló? Mire qué precioso. Por 40 años él no había oído del Dios de Israel. Por 80 años por los primeros 40 años su madre fue su nodriza, fue su mentora, le enseñó a amar a Israel, amar al Dios de Israel. Hermanos amados, le enseñó lo más importante: quién era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y el versículo 6 dice: dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y eso a mí me llama muy fuerte la atención, porque esta era la manera en que los israelitas identificaban su Dios. ¿Cómo dicen ellos? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque él, sin duda, para ese tiempo ya habían pasado 430 años de cautividad en Egipto. Ellos ya tenían 400 años cautivos en Egipto. Es como decir nosotros, escúchame lo que le voy a decir, es como decir nosotros ya nos hemos arraigado en esta nación por más de 400 años, 450 o 430 años, y ahora que diga Dios: vete a tu tierra. Pero toda nuestra descendencia, vete a tu tierra. Esta no es tu tierra. Yo tengo una tierra mejor para ti. Es exactamente lo que Dios iba a hacer con Israel, que estaba acostumbrado a vivir con todas las costumbres egipcias. Estaba acostumbrado a trabajar haciendo las obras arquitectónicas de Egipto. Estaba acostumbrado a vivir, a conocer la cultura de Egipto, como hoy usted o yo, nuestra segunda o tercera generación. Ven, Changuito, ven, quickly. Tenemos aquí la primera generación. La segunda generación de este hijo, de este muchacho, conocerá solamente si él no se empeña en hablarles español, solo inglés. Y la tercera generación, solo inglés. Y la cuarta generación, solo inglés. Y ellos dirán: ¿quién son ustedes? Esta es mi tierra. Cuando no es cierto, es la tierra, no es su tierra, porque él vino de unos padres migrantes. ¿Entendimos? 400 años estaban acomodados ya ellos. Pero ahora Dios dice: yo los voy a llevar a una tierra que será su tierra. Amén.
Y para eso está escogiendo a un hombre llamado Moisés. Sí. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: ve, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. Angustias. Paz de Cristo. Paz de Cristo. En los últimos 2 meses, 3 meses, el pueblo migrante en esta nación hemos visto la angustia. Hemos sufrido una angustia. ¿Sí o no? Sí. Algunos han llorado amargamente, otros han sufrido, otros han sentido un resentimiento contra esta nación, contra sus gobernantes. Amén. En esa angustia, algunos han llorado a Dios. Le han pedido a Dios misericordia y protección divina. Lo que la gente hoy pasa en el 2025, ya lo pasaron otros hace 2000, 3000 o 4000 años atrás. Ya lo vivieron. Solo que nosotros no estuvimos en esa condición. Pero ¿cuándo lo entiende uno? Cuando uno está pasando el mismo sufrimiento. Cuando uno sufre eso. Cuando alguien dice: se murió tu papá, se murió tu mamá, y dice: bueno, pero como no era mi mamá ni era mi papá, y era pues un conocido, bueno, que Dios lo ayude y lo fortalezca. Y miramos a aquel hombre, aquel hombre, aquella mujer, aquella familia desgarrada en lágrimas, llorando en angustia, en dolores, y bueno, pues que Dios lo ayude y nos vamos. Pero cuando nos toca a nosotros, y empezamos a tener esas lágrimas, ese dolor, entonces decimos: caray. Y yo en aquel momento yo no lo entendía. Yo no los entendía a ellos en su dolor. Hoy sí lo entiendo. Para poder comprender el dolor de alguien hay que estar en los mismos zapatos. Amén. Paz de Cristo, amada iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. He conocido su angustia. 8. He descendido para librarlos de mano de los egipcios. Hermano, en verdad que Dios es poderoso. Él simplemente con su palabra hace las cosas. Hace a un lado a los egipcios, hace a un lado a los hebreos, destruye a los egipcios, dirige a los hebreos. Así de fácil. Él es Dios. Amén. Pero dice su palabra: y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena, ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, del heveo y del jebuseo. Tierras que ya estaban ocupadas. Tierras que había gente viviendo ya por generaciones de años. No era gente que había brotado como un hongo, hermano amado, en la noche cayó lluvia, en la mañana brotó el hongo, en la tarde se secó. No, era gente que tenían más de 500 o 1000 años ya viviendo en sus tierras, que decían: estas son mis tierras. Pero antes de ellos hubo un hombre llamado Abraham, que Dios llamó de Ur de los Caldeos y le dio esa tierra. Y hubo un hombre llamado, hermano, un hombre llamado Jacob, que un día en angustia y huyendo de su hermano se acostó en la cumbre del monte Betel. Y en la cumbre del monte Betel se acostó y Dios se le aparece en un sueño y dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo soy el Dios de tu padre. El lugar donde estás acostado te lo voy a dar. ¿Cómo? Y se levantó Jacob del sueño y dijo: cuán terrible es este lugar, y yo no lo sabía. Es casa de Dios y puerta del cielo, porque él miró ángeles subir y ángeles bajar, y en la cumbre de la escalera estaba el Dios de Israel y habló con él. Cuando él no tenía nada, Dios le prometió a su abuelo Abraham una
una tierra. ¿Su abuelo o su bisabuelo? Su abuelo. Sí. Paz de Cristo. Estaban allá los quienes estaban allá, quienes ocupaban la tierra que ahora Dios se la vuelve a prometer a Israel, a Moisés. Dios le está diciendo de esta tierra a Moisés en la cumbre del monte Sinaí. Y le está diciendo quién vive en esa tierra. ¿Entiendes? Es como que te digan a ti, la casa más lujosa de San Baltasar de la Vila, te la voy a dar a ti. Y ahora que digas tú, wow, pero en esa casa vive, un ejemplo, Don Pascualillo, tiene tractores, tiene esa mansión, tiene 20 cuartos, tiene caballerizas, tiene carros, tiene tierras. ¿Y que Dios es tuya? No, tiene 25 matones alrededor. ¿Cómo? Pero Dios dice, es tuya. Pero de aquí a 400 años. Gloria a Dios. ¿Qué? ¿Verdad? Pero hay un punto aquí. Que Dios ve las cosas como si ya fueran. Amén, así es. Va a ser tuya. Dice la palabra, miren, escúchenme. O sea, esto está hermoso. Para cuando Dios está hablando aquí, para que ellos posean la tierra ancha que fluye leche y miel, tierra de los cananeos, eteos, del amorreo, del fereceo, faltaban 40 años. Cuando Dios está hablando con Moisés en la cumbre del monte, para que ellos sean parte de esa bendición, faltaban 40 años. A una pregunta, ¿Dios no sabía el peregrinaje de Israel? ¿Dios no sabía que le iba a fallar? Sí lo sabía. Claro que lo sabía. Él es omnisciente. Amén, así es. Él es omnipoderoso. Amén. Él lo ve todo, lo sabe todo Lo ve. y lo conoce todo. Está presente ahí. Este fue el llamado de Moisés. Y Moisés se rehusó diciendo, no sé hablar, soy tartamudo. Hay veces que Dios nos llama y nos llama a un llamamiento, y en medio de ese llamamiento nosotros como seres humanos miramos nuestra deficiencia. ¿Alguna pregunta, por favor? Una pregunta con entendimiento, por favor. Una persona que es hijo de un presidente, de un rey, de un faraón, ¿lo mandará a la escuelita del barrio? ¿Lo llevará ya con la maestría Clodomira que no sabe escribir ni que se come las letras? Esa gente tiene maestros de los mejores, de los más mejores, para enseñar a los hijos de los reyes. Los educan, les enseñan cómo caminar, les enseñan cómo hablar, les enseñan cómo vestirse, cómo comer, cómo tratar con diferentes tipos de personas. Este tipo de gente, de esta manera, háblales. A este que es un aristócrata, una persona importantísima, háblale en su nivel. A este en su nivel. Ahora si vas a hablar con reyes, con gente poderosa, tienes que hablar a su nivel de ellos. Y les enseña, los educan, le hablan. Moisés era un hombre educado en ese tamaño. Pero cuando Dios lo saca de ahí, todo eso que practicó y vivió, lo echó para atrás. Y pasa una cosa en nosotros. Cuando dejamos de hacer algo que hemos practicado por unos 10 años y lo dejamos de hacer, llega el momento que lo queremos retomar y como que se nos olvidó. Sí sabemos cómo es todo el asunto, ¿verdad? Pero como que, híjole, ¿y ahora? ¿Cómo le voy a hacer? Aunque tenemos todo el conocimiento ya almacenado en nuestra mente, pero en realidad llega el momento, ¿y cómo le voy a hacer? Una comida que usted tanto hizo y la repitió y ya dejó de hacerla por 10 años, y híjole, ¿y qué ingrediente llevaba? Hay un ingrediente que le ponía y me salía más sabroso. Y si no me sale, y ya no está igual. Y viene la duda, ¿entiende? Entonces por eso Dios se lo llevó, le quitó todo la enseñanza de Egipto y le puso la enseñanza de un simple pastor de ovejas. Porque ahora dependería
y dependería del cuidado de como él aprendió a cuidar las ovejas. Porque sería exactamente el mismo propósito o la misma forma de pastorear el rebaño del pueblo de Israel. No a caballo, no en carros, no en aviones, no en carros como hoy, sino a pie. Caminando por el desierto. Paz de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor, él se rehusó, no sé hablar, soy tartamudo. Dios le contestó, no conozco yo a tu hermano Aarón, él habla bien. Paz de Cristo. Dígame una cosa, usted como hijo de Dios, hay veces que nosotros hablamos bienecito, más o menos ahí. Lo ponemos aquí Más bajo. y leemos medio mocho. Pero hay gente que lee correctamente. Se para en cada punto, en cada coma, hace su espacio y lee de una manera que uno dice, wow, qué bonito leyó. Y no solo leyó, su oratoria, su forma de hablar extraordinaria. Usted mira un predicador de YouTube famoso que se detiene con sus puntos, sus comas y se dice, wow, qué bonito el mío que tengo aquí, grite y brinque y hasta sude, tiene, se pone rojo en la cara. Pero aquel se detiene y dice palabras bonitas que hasta me tocan y me estremecen. Respira cada 5 segundos. Busca que no sea, ¿verdad? El falta de respiración que se anda ahogando. No, ellos no. Ellos ni levantan la voz. La usan para atraer la atención de las personas. ¿Y qué dijo Moisés? A mí me diste una metralleta de lengua. ¿Por qué metralleta, pastor? Porque Moisés le dijo a Dios, yo soy tartamudo. Yo no sé hablar. Y en realidad muchas veces nosotros vemos personas que no saben hablar. Son tartamudos. Pero en su tartamudez tiene un talento mucho más grande. Más extraordinario. Entonces dice la palabra del Señor que le dijo Moisés. Paz de Cristo. ¿Qué le dijo Moisés? Yo no sé hablar. En Éxodo capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni de que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Era tartamudo. Sí, amén. Y Jehová le respondió, Éxodo 4:11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve, al ciego, no soy yo Jehová. Alabado sea Dios. Eso me gustó. Porque si miramos a un mudo, Dios lo hizo. Y Dios sabía que iba a ser mudo. Si miramos un ciego, Dios le permitió la ceguera. Miramos a un sordo, Dios le permitió la sordera. Él es el creador de todas. Lo dice aquí Él. O sea que si había una duda en usted, porque no, que es que el diablo me hizo sordo. Pare su carro, no fue el diablo. ¿Verdad que ves que hablamos así? En nuestra torpeza, en nuestra falta de entendimiento. ¿Qué dice la palabra? Éxodo 4:11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve, al ciego, ¿no soy yo Jehová? Está diciendo que Él es el creador del que habla bien, del que no habla bien, del sordo, del mudo. O sea que Él es el creador del hombre.
con sus como virtudes y con sus deficiencias. ¿Es correcto? 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de él que debes de enviar otra vez. Le está diciendo, te voy a enviar a ti, y vuelve a decir en el versículo 12 ahora 13, y dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. No, a mí no me mandes. Manda otro, Señor. Paz de Cristo. 14. Entonces Jehová lo agarró de la mano, le dio un abrazo, le dio una palmera. Ay, qué chulo mi muchacho. ¿Quién lo quiere mucho? Cambió su boca. ¿Verdad que sí? Ajá. Le ¿Qué? puso aceitito en su boca. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Aleluya. Se enojó. Alabado sea Dios. Se enojó Dios con Moisés. Está tratando como el padre con el hijo. Ayer, hermanos, una versión del padre, de los padres de los hijos, ¿verdad? Bonita. Entonces está hablando Dios ¿con quién? Con Moisés. ¿Versículo qué? 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, que habla bien. Él habla bien. Tiene una oratoria, una forma de expresión. Él habla extraordinariamente. Tiene una voz como una melodía. Y hacía tabique. Porque hay gente que tiene una voz fuerte, ¿verdad? Una voz que, hermano, como que lo arrulla y lo envuelve y dice, ¿qué voz tiene esta persona? Y le gusta la forma que habla. Así le dijo Dios a Moisés. Habla bien. He aquí que él saldrá a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca la palabra. Yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Dios le iba a hablar a Moisés, y Moisés le iba a comunicar a Aarón, y Aarón le iba a comunicar al pueblo. ¿Entiende? Tú hablarás a él y pondrás en su boca la palabra que yo te estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que haya de decir, de hacer, y él hablar por ti al pueblo. Él te será a ti luego, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de ¿qué? De Dios. La palabra que salía de Moisés, Aarón las tomaba como que salían de la boca de Dios. ¿Ve cómo Dios ordenó las cosas de una manera, lo que él quería hacer? Perfectas. El capítulo 3 del libro de Éxodos, el capítulo 4 de Éxodos nos habla del llamamiento de Moisés y el llamamiento de ¿quién? De Aarón, los dos hermanos. Este fue el llamado de Moisés, el llamado de Aarón, para que fueran los libertadores de Dios. Los tres hermanos fueron usados por Dios. Moisés hablaba cara a cara con Dios, vio e hizo grandes maravillas. Aarón fue el primer sumo sacerdote, pero los tres pecaron contra Dios, y Dios no permitió, pero no perdieron su salvación. O sea, ellos no perdieron su salvación, pero por su pecado no entraron a la tierra de Canaán, la tierra prometida.
Pastor Arellano, entonces ellos no se perdieron, no se fueron al infierno, no. ¿Ok? Dios lo perdonó. Pero sí perdieron la oportunidad de ser parte de la tierra prometida. Hubo una disciplina. Alabado Dios eterno, Pastor Arellano. Entonces estos hombres, con este talento, este llamado de Dios, miraban a Dios cara a cara. Por eso le digo una cosa a usted, escúcheme, no se maraville de cualquier predicador de internet. No. Uno puede. Usted no diga, wow, qué predicador. Yo soy un seguidor fiel de ese predicador no. Usted dígale al Señor Jesucristo, Señor, cuídame, guárdame y ore por su pastor. Amén. Porque todos estamos exceptos a pecar contra Dios. Amén. Todos podemos pecar contra Dios. Por eso se necesita la oración de la congregación y la oración del pastor, la oración de cada líder de hombre y mujer que está en eminencia dirigiendo un grupo de dorcas, de varones, de jóvenes o un cargo dentro del ministerio, un diácono, un ministro, alguien que tenga una responsabilidad en la obra de Dios. Se necesita la oración. La oración, porque si estos que tuvieron, mire, nosotros, no, ¿qué le puedo decir? No podemos nunca compararnos a Moisés. ¿Cuándo? ¿Usted, hermana Dorcas, se podía comparar a María? La profetisa, la mujer que danzó y mujer que... No. Pero sí pude decir, pero estoy tratando de hacer la voluntad de Dios y llegar donde ella está, en la vida eterna. ¿Sí? Eso sí podemos decir. Y esforzarnos con nuestras luchas, pruebas y deficiencias. Pero pastor, el tema se llama transfiriendo la unción a otro. Exactamente. Por eso le estoy llevando por un camino en su llamamiento y vamos a mirar en su llamamiento y vamos a mirar su pecado también de ellos. ¿Qué les parece? El tiempo se va bien rápido, ¿eh? Gloria a Dios. Muy bien. Estamos listos. Gloria a Dios. Antes de ir a este texto, quiero que alguien me busque, por favor, si hay en su conocimiento, lo intenta rápido. Solamente cuando cruzaron el Mar Rojo y María tomó el pandero. Alguien ayúdeme con ese texto bíblico. Cuando cruzan el Mar Rojo y María, la profetisa, toma el pandero y empieza a cantar un canto extraordinario. ¿Alguien se recuerda dónde está esa porción de la palabra? Capítulo, me lo lees por favor, con entendimiento, en el nombre de Jesucristo. Cuando cruza el Mar Rojo y María toma el pandero. No, perdón, capítulo 15. 15, cántico. ¿Lo leo? Sí, vamos. Hasta el principio, hasta donde termina. Donde ella toma el pandero nada más. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano. ¿Está leyendo? Éxodo capítulo 15, versículo 20. Muy bien. Léemelo desde atrás, desde 17, 18, 19 y hasta donde termina el 25. Sí, vamos. Hasta el 17. Sí. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres saliendo en pos de ella con panderos y danza, y María les respondía: cantar a Jehová, porque extremo se ha engrandecido, ha hecho en el mar el caballo y el jinete. Amén, gracias. Ahí miramos lo que hizo María, amén. Y era conocida María la profetisa, amén.
Gloria a Dios, porque Dios tanto usó a Moisés, como usó a Aarón, como usó a María, como líderes. Amén. Gloria a Dios. Pero María pecó. María pecó contra Dios. Y la pregunta es, una mujer que ve la virtud, la grandeza de Dios, que hermanos amados, las plagas en Egipto, la gloria de Dios que se movió en Egipto poderosamente y que Dios guardó a Israel en la tierra de Gosén, hermano, que ni un perro movió la lengua, que Dios cuidó su pueblo. Salen de la cautividad, llegan al Mar Rojo y automáticamente el Dios eterno les abre el Mar Rojo. María estaba ahí. Sus ojos lo vieron, sus manos lo palparon, sus pies caminaron por el desierto y por la tierra seca cuando Dios abre el Mar Rojo. Pero María se le olvida la grandeza de Dios y en un momento, escúcheme, en un pequeño momento de locura, de arrebato, podemos pecar con vuestra lengua. Pecar contra Dios. En un momento de arrebato, de enojo, de falta de entendimiento. En Números capítulo 12, por favor, mírelo, búsquelo. Números capítulo 12. ¿Lo tenemos? En este capítulo es donde María peca contra Dios, contra su hermano Moisés, contra su cuñada. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Séfora. Contra su cuñada Séfora. Dice la Biblia, ¿lo tenemos ya todos? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y si usted después toma el tiempo y va a su diccionario, busca la información de dónde era esta mujer cusita y por qué le llaman cusita, era una mujer negra. ¿Ok? Una mujer color negro. Entonces ellos, entonces usted encuentra de dónde la tierra y todo, bueno, ya encuentra, ya se lo acomoda y dice, ok, esta es la razón de dónde estaba su suegro de Moisés. Ok, dijeron solamente, porque dice, tomó mujer cusita, y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová. Escuche, hay un problema bien fuerte. Cuando alguien se sienta por allá debajo de un árbol, debajo de una tienda, en el carro, en la sala, en la tienda o por ahí sentadito y empiezan a hablar mal de sus líderes. Hablar mal de sus líderes. Y aquí estaba un problema bien serio. Estaban hablando de Moisés y de la esposa de Moisés. ¿Quiénes? ¿No era el pueblo? ¿No era el pueblo? Eran los hermanos de Moisés. Su hermano Aarón, el que tenía la unción de Dios. Y María, la profetisa, que también tenía la unción de Dios. Alguien me puede, yo he escuchado en muchas ocasiones esta palabra, ¿cómo es posible que tiene el Espíritu Santo y que han hecho esas cosas malas? ¿No he escuchado esa expresión? ¿Y qué? Que hablen lenguas, ¿y cómo es posible que ahí en la iglesia hablen lenguas y luego voy a andar pecando? El diablo no duerme. El enemigo busca la manera de hacer pecar y manda pensamientos. No le pone, vamos a decir, ahí se le envía pensamientos para la murmuración. Y de repente se suelta hablando y habló y dijo las cosas mal. Aquí la Biblia dice, la palabra del Señor, conforme a lo que estamos leyendo, y dice su palabra, gloria a Dios, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Dijeron, solamente por Moisés habla Jehová. ¿Qué pasó? Solamente por Moisés habla Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Es como decir, bueno, ¿por qué no más? ¿Por qué
está usando nomás a ellos, porque ¿qué acaso no me puede usar a mí? Sí, claro, claro que sí. Y dice que lo oyó Jehová. Amén. 3. Y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón. Luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. ¡Qué precioso! Mire lo que le dice él. Le está diciendo Dios a María y a Aarón, cuando haya profeta de Dios, yo le voy a aparecer en sueño o en visión. Te lo digo a ti, Aarón, te lo digo a ti, María, es la forma que le voy a hablar a un profeta. ¿Es correcto? Amén. 7. No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Santo Dios. ¿Podemos decir que Dios dijo que era qué? Especial. Perfecto. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, no por figura, verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí, María estaba ¿qué? Leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cuál fue el pecado de María? La murmuración contra Moisés. Porque cuando murmuró contra la esposa de Moisés, murmuró contra Moisés, y luego volvió a repetir, ¿qué nomás va a hablar Dios por Moisés? ¿Qué no va a hablar Dios por nosotros también? Nosotros también tenemos Espíritu Santo. Sí. Entonces Dios fue y los corrigió. ¿Qué le dijo? Cuando haya profeta, le voy a hablar por sueño o visión, pero no así con Moisés. Yo voy a hablar con él cara a cara y no por figura. Voy a hablar directamente con él. Entonces miramos nosotros, este fue el pecado de María, la profetisa, la murmuración. Amén. Su pecado la llevó a su muerte. Números 20, versículo 1, por favor. Números 21. Un lector me lo lee. Números 20, verso 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Amén. María entró a la tierra prometida.
No. ¿María fue usada por Dios? Sí. ¿María fue profetisa? Sí. Pero María pecó. María pecó con un pecado muy común. Murmuración. Un pecado que se mueve muy fuerte en las congregaciones. Amén. La murmuración. Escúcheme, este debe ser el pecado que debemos tenerle más miedo. Porque no se ve cuando se peca. Es diferente al pecado de fornicación. Tiene que abrazar, besar. El pecado de tomar. Tiene que ir y comprar la botella y empinársela. Tiene el pecado de robar. Tiene que quebrar una ventana, una casa y robarse el dinero. Tumbar a alguien y sacarle de una cartera. ¿Correcto? Pero se hace sentado en la sala, en el carro hablando por teléfono, platicando con otra hermana, con otro hermano, con el pastor, con el diácono, con el ministro, con el músico, con quien sea. Fácil peca uno. Fue como aquellos tres que estaban sentados, ¿verdad? Y que estaban hablando mal del pastor. Y que decían, no, el pastor solamente quiere dinero, dinero, dinero. Y luego dice, otro dice, sale y se burla y dice, ah, sí es cierto. Porque un día el pastor dijo, agarró el dinero y lo aventó para arriba. Shh. Dijo, lo que sea de Dios, que lo agarre. Y lo que quede en la tierra, que sea mío. Entonces, esa es una forma que la gente hace burla. Y murmuran de esa manera. ¿Entendemos? Escuche, este debe ser el pecado que debemos de tenerle más miedo. Voy a preguntar, ¿qué piensa usted? Dime por qué. ¿De cuál? De la murmuración. Ajá. Porque, pues, como te decía ayer, que pues uno como humano va a cometer Sí. errores, Ujú. y pues el ser humano tiene la manía de ver los errores, los defectos del otro. Sí. Y pues a verlos, pues hasta ahí está bien. Sí. Pero pues ya murmurarlos ya es otra cosa, porque pues, muchas veces, digamos que en tu casa empiezas a hablar de la murmuración y contaminas a los que están en tu casa. Sí. Si ellos no lo veían, ahora también ellos ya Están empiezan a verlo. Tú les dices, pecado. Sí, exacto. Es como, por ejemplo, digamos que aquí ya vemos la congregación, ¿verdad? Pero hubo un momento en que hubo una salida al parque. Y no llegó el hermano, la hermana Cleotilde. Y la hermana Clotilde es una hermana, bueno, ¿verdad? Que comunicadora, ¿verdad? Comunicadora, que le gusta. Y ahí en el parque todos hablaron mal de la hermana Clotilde. Nada, que había de vuelto y ya poquito. Y mírenla cuando llegue. Y usted, hermanos, usted que estaba sano en el alma, no tenía ningún pensamiento malo contra la hermana Clotilde. Entonces resulta que ahora llega y en medio de la predicación ya no le pone atención al pastor en su prédica, sino todo el tiempo está mirando qué dice Clotilde, cómo se ríe, cómo hace los ojos, cómo se levanta, cómo vino vestida. Usted ya está pecando. Se perdió la bendición de Dios. Porque lo que usted está haciendo ya usted, y no solo usted, sino que toda la iglesia, dijo el hermano, contaminó a toda la casa. La murmuración. Amén. Esto pasó ¿en dónde? En la vida de María. Fue su pecado y su muerte. No miró María ni pisó la tierra prometida. Ella fue una mujer virtuosa, profetisa, pero murió en el desierto. No miró la promesa de Dios. Era la hermana mayor de Moisés y de Aarón. El pecado de Aarón, el pecado de Aarón. ¿Cuál fue el pecado de Aarón? ¿Lo miramos? ¿Me queda?
15 minutitos. Vamos a ver, ¿ok? Padre Cristo, pastor, pero Aarón era el sacerdote. Sí, claro que sí. Sumo. ¿Tenía unción de Dios? Sí. ¿No leímos cómo Dios lo llamó? Sí. ¿No leímos cómo Dios, hermano, lo puso como, le dio palabras extraordinarias, hermosas para hablar? Sí. ¿No era el que hablaba a Faraón? Sí. ¿No era el que ejecutaba la palabra de Moisés? Sí. Pero en Éxodo 32, Hizo el ídolo encontramos el pecado de Aarón. por presión del pueblo. Y es como usted que me diga, pastor, yo pequé porque me forzaron a pecar. Escúcheme, a nadie forzan a pecar. Es preferible la muerte. Cuando vine a este gran país, América, en 1986, cuando yo estaba a punto de salir de mi aquel ranchito donde yo salí a la edad de 14 años, mi padre me dijo estas palabras, me dijo esto, así me dijo, este fue el consejo que me dio. Me dijo, ya se va para el norte. Dicen que el norte es malo, pero le voy a decir que el norte no es malo. El norte es un país donde usted puede prosperar, ser bendecido, pero también es un país donde usted, si usted quiere, se puede perder. A usted nadie le forzará a tomarse una cerveza si tú no quieres. Nadie te forzará a fumarte un cigarro de marihuana si tú no quieres. Nadie te forzará a hacer lo malo si tú no quieres. Si tú quieres, puedes hacer todo lo malo. Y vas a regresar a este país, a tu tierra, a tu casa, siendo un borracho, un marihuano, un alcohólico, un ladrón o un malamañas. Pero si tú quieres ser un hombre de bien, nadie te forzará a hacer lo malo. Yo tomé lo último. Quiero ser un hombre de bien y nadie me forzará a hacer lo malo. Y yo viví en unos apartamentos llamados Los Zorrillos en Memas Lake a la edad de 14 años, donde había en ese apartamento, en un apartamentito donde había 7, 8 hombres adultos ya de 30, 40, 50 años, alcohólicos, borrachos, marihuanos, drogadictos, cocaínos, broncudos, peleoneros, hermanos amados. Todos los días, las 24 horas me ofrecían alcohol, tequila, marihuana, cocaína, me ofrecían cosas malas, pero yo tenía en mi cerebro la voz de mi padre. Y hasta el día de hoy, 2005, nunca he tomado alcohol, nunca he tomado una cerveza, nunca he fumado, nunca he tomado tequila, nunca he fumado ni cigarros ni marihuana, nunca he usado ninguna droga. Para mí, mi gusto era bailar, para mí, mi gusto era tomar leche con pan, comer bien, vestirme bien. Yo me vestí de muchacho muy bien y cargué mucho dinero en mi cartera, pero nunca lo malgasté. Nunca. Porque yo trabajé, porque yo me pagaban la cantidad de $30 al día y ganaba 180 a la semana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, bien cansado. ¿Cómo iba yo a gastar mi dinero que tanto me costaba ganarlo? Yo miraba amigos que ganaban mucho más, se emborrachaban, quedaban tirados, drogadictos, alcohólicos, y díganme, ¿tenían algo hoy? No tenían nada. Entonces yo tomé el consejo de ¿quién? Nadie te va a hacer nada si tú no quieres. Dígame. ¿Dónde nos quedamos? El pecado de Aarón. El pecado de Aarón. Por eso fui a ese punto, que nadie le va a hacer pecar si usted no quiere. Viendo pues el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, porque
dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Dónde estaba Moisés? En Sinaí, en la montaña. Ellos sabían que estaba allá en la cumbre. Porque Moisés no estaba solo. Humanamente Moisés no estaba solo. Moisés estaba así con Dios, pero estaba Josué con él. Lo estaba cuidando allá. Ahí estaba Josué más abajo. Entonces Moisés faltaba, pero también faltaba Josué. No había bajado Josué. 2. Y Aarón le dijo: apartad los arcillos de oro. Mire, rapidito. Rapidito, ¿qué dijo? No se puso ni a pelear con ellos, ni a garrotearlos, no. Y Aarón le dijo: aparta los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El puro diablo se metió en el pueblo e influyó el corazón del sumo sacerdote. ¿Entiendes? Porque siempre en el pueblo, siempre en cada pueblo, en cada congregación, va a haber una persona que va a incitar el mal entre todos. Va a haber alguien que va a meter cizaña. Va a haber alguien que va a decir: no, que nos diga, no, que nos muestre ahorita, no, que esto. Y va a incitar. Y cuando uno viene la primera pedrada, los demás son más fáciles de seguir apedreando. Y cuando se dan cuenta, ya sucedió el problema. Ya causaron una desgracia, un pecado imperdonable. Amén. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pecado de Moisés, este fue el pecado de Aarón. Usted sabe, esto fue lo que aconteció, hermano. Aarón ya había pecado una vez. ¿Dónde? Con María. Con María, su hermana. El primer pecado de Aarón fue allá con María, su hermana. María ya se había muerto. Aquí, María ya había muerto. El segundo pecado, tenemos aquí el segundo pecado de Aarón. ¿Qué hizo Aarón? Un becerro de oro. ¿Él lo permitió? Él lo hizo. Sí, él mismo lo hizo. Y luego este es el Dios que lo sacó ¿de qué? De Egipto. Ahora vamos a ver el pecado de Moisés. No dijo Dios cuando pecó María y Aarón, no dijo que Moisés era un hombre que era sin falta en su casa. Fiel en todo. Fiel en todo. Eso lo dijo Dios. Lo dijo el profeta Julano, el gran apóstol Mengano. No, lo dijo Dios. Dios fue de sus reverendos y santos labios salió esa palabra. Amén. Pero el pecado de Moisés es un hombre que Dios usó poderosamente, pero no entraron en la tierra prometida. Su acción que ellos tenían, su unción que ellos tenían, tuvieron que transferirla a alguien más, que después de su muerte ocuparían su lugar. Este fue el pecado de Moisés. Números 27. ¿Estamos ahí? Números 27. El tiempo se fue. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Estoy leyendo Números capítulo 20, versículo 7. ¿Lo tenemos todos? Lo voy a repetir. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, y tu hermano, y habla a la peña a vista
de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Si leemos, si parafraseamos anteriormente, recuerde que no encontraron agua y empezaron a murmurar contra Moisés y estuvieron a punto de apedrearlo. La gente, hermano, mire, escúcheme, alabado sea Dios. Mientras usted, hermano, le da a la gente, usted, digamos, cada semana, cada mañana se levanta temprano a las 5 de la mañana, 4, y prepara, hermano, 400 huevos, hace 400 panes, hermano, pone una olla grandota de chocolate y llama a gente y lo hace hermano, por 6 meses. La gente feliz, hasta les va a brillar en la carita, van a parecer más gordos, más barrigoncitos. Lo van a querer. Pero luego le dice a usted, vienen toda la gente y dice, hoy no hay. Pero ¿cómo? Que yo veo tanta hambre que tengo y cómo es posible. Y ya se van y vienen después el siguiente día y no hay. Ya tienen 2 días sin comer. El tercer día agarran garrotes. Tú me dijiste que te siguiera, que iba a haber huevos con pan y chocolate con pan, si no ahorita te pedreo y te mato aquí. Siempre hay alguien, lo digo, lo he repetido, que se va a levantar contra el pueblo de Dios. Estaban a punto de apedrear a Moisés. Tanto que para ese momento, cuando él está hablando con Dios, escuchen, cuando él está hablando con Dios, Moisés está enojado. Moisés está enojado. Y Dios le habla a Moisés y le dice qué tiene que hacer. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Hablar. A ver, vamos. ¿Qué tenía que hacer? Él le llevó la queja a Dios. Sí, Dios estuvo ahí, lo escuchó, pero Moisés estaba enojado. Hazle una pregunta. ¿Habrá días que hemos llegado enojados a la iglesia? Sincero, habrá días que hemos llegado enojados a la iglesia, que hemos llegado enojados con el pastor, que hemos llegado enojados con el no quiero ni ver, es más, ni le quiero ver los ojos. Por eso cuando yo lo bautizo a usted, le digo, va a haber días que me vas a amar mucho. Ay, mi pastor, este panecito para el pastor. Ay, le voy a comprar este pastelito, 3 leches al pastor. Y me va a decir, trague, pastor, no le doy nada. Va a haber días que ni me va a querer ver, ni me va a querer amar, me va a aborrecer. Padre de Cristo. Moisés estaba enojado, sinceramente estaba enojado. ¿Leemos la palabra? Vamos, alguien léeme para terminar, por favor. ¿Cómo dice la palabra? Vamos, ¿lo lees? Sí, vamos. Sí. Estamos en Números capítulo 20, versículo ¿qué? 7, por favor. Sí, vamos. Levanta tu voz fuerte. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén. Dios le dijo, háblale, A la peña. solo háblale. En otra porción dice, dale un golpe, solo dale un varazo, solamente. El libro de Éxodo dice, dale un golpe. Aquí dice, háblale, que es lo mismo, ¿ok? Y ella te dará agua. ¿Sabe quién es la roca? Jesús. El mismo Dios, el que estaba ahí en la roca, era el que iba a darles el agua. ¿Y qué pasó? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés, Oiga las palabras que va a decir, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Enojado, no le digo eso que dijera. Está enojado Moisés. Oíd ahora, rebeldes. Dale.
os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Aleluya. Y como dijo la palabra, y dijo la expresión, y tenía la vara en la mano, ¿sí? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su ¡Pum! vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Paremos ahí. Escuche, ¿qué hizo Moisés cuando golpeó la peña 2 veces? Bebió con- Como Moisés no pudo garrotear a ninguno, A la que peña, no le faltaban ganas, a la peña le dio a la vara, ¡pum! ¡Pum! Descargó su coraje, ¿verdad? Hay veces que usted, por más quisiera agarrar a aquel o dale unos, 2, ¿verdad? Pero como no puede, vaya, azota la puerta, ¡paz! ¡Paz! La patalea. Y luego si la máquina no prende, una patada, no se queda el pie. No lo haga. ¿Qué sucedió? La ira, Todo el pueblo la ira. se rió. Sí, tomaron agüita, se echaron en la cara, las Ellos no bestias, todo sabían. feliz. Ellos no sabían. Pero mira lo que dice Dios. ¿Cómo le dice Pero Dios? Dios a Moisés sí le dijo. el 12, ¿verdad? ¿Cómo le dice? Y Jehová dijo a Y Moisés, en cuanto hizo eso, le habló en el momento Dios a A Moisés. Moisés, así. y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para Aleluya. santificarte delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. Estas son las aguas de la resilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Gracias. Amén. Solo pienso un momento. Se enojó Moisés y le dio 2 garrotazos a la piedra, que la roca era Cristo. Ahora pregúntese, ¿cuántos golpes le hemos dado a Cristo nosotros? Todavía ves cuando desobedece. ¿Cuántas veces nos portamos bien mal? Y muchas veces, como no podemos descargar nuestro coraje con el hermano porque nos da vergüenza o queremos asimilar que estamos bien, pero vamos a la casa y azotamos o decimos, nos descansamos. Entonces, la Biblia dice que Dios le dijo, por cuanto has hecho esto, no entrarás esta congregación a la tierra, ni tampoco tú. Ese fue el pecado de Moisés. El pecado de Aarón y el pecado de María. Mi pregunta es la siguiente. Aquí es donde vamos a terminar, porque la semana que entra vamos a ir donde van a delegar la unción a nosotros. ¿Entienden? Porque todos nosotros un día yo terminaré mi jornada como pastor. Y si estás más joven que yo, a lo mejor te toca a ti ser el nuevo pastor, o a lo mejor a ti, o a lo mejor a ti, o a lo mejor a otro. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero conforme la palabra de nuestro Dios, llega el momento de la muerte de, ya había muerto María, y leímos en el libro de Números capítulo 20, donde llega el momento que Dios le dice a Moisés, tu hermano Aarón va a morir. Hoy es el último día de su vida. Suban a la cumbre del monte Or. Llévate a tu hijo, a su hijo Eleazar. Él va a tomar el lugar de su padre. Las vestiduras que él tiene, se las vas a poner a su hijo, porque eso representa la unción transmitida al otro. Lo vas a desnudar en la cumbre. Al quitarle las vestiduras, ponerlas a su hijo, Aarón morirá. Ahí lo vas a enterrar tú y Eleazar. Y descenderás del monte, y el pueblo sabrá que Aarón murió, no entró a la tierra prometida, y el pueblo se quedará ahí 30 días para llorar la muerte de Aarón. Aquí terminamos. Den un aplauso al